Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Aquí comienza Cápsulas de la Historia. Antes de poner en marcha nuestra máquina del tiempo, por favor, abrochen sus cinturones. Preparen sus mentes para el despegue y mantengan sus oídos en posición de escucha. Estamos a punto de poner rumbo hacia un emocionante viaje a través de las eras. Prepárense para la aventura de sus vidas en 3, 2, 1... Bienvenidos a Cápsulas de la Historia. Soy Ricardo Calvente y hoy la máquina del tiempo se detiene en el siglo XV. Nos bajamos en el Reino de Castilla para conocer a una de las figuras más importantes en la historia de la península ibérica. Y por qué no decirlo, una de las de mayor impacto en la historia mundial, Isabel I de Castilla, o como también es conocida, Isabel la Católica. 500 años después, los reyes católicos nos siguen cautivando. Una muestra fue la serie televisiva de hace ahora una década, Isabel, que fue muy seguida en sus 3 temporadas, con una espectacular Michelle Jenner en el papel de Isabel y el no menos admirable Rodolfo Sancho en el papel de Fernando. Una serie que fue exportada a muchos países, muchos de habla no hispana, donde también tuvo una buena acogida. Y es que no es de extrañar. Isabel es un personaje cardinal en la historia de España y, como dijimos hace unos momentos, con un impacto mundial. Por lo que no es raro que Isabel sea protagonista de todo tipo de novelas, relatos, producciones audiovisuales. Pero, como es lógico, la serie es una ficción idealizada de la figura del reinado de Isabel. Un reinado que, en realidad, y como todo a lo largo de la historia, estuvo repleto de luces y sombras. Isabel de Trastámara, porque así se llamaba al pertenecer a la casa de los Trastámara. Pero ¿quién eran? Los Trastámara tienen su origen en un condado que aparece en el siglo XI, un dominio feudal que había en el norte de Galicia, dependiente del reino de Castilla, y que controlaba las tierras al norte del río Tambre. Este río antiguamente se llamaba Támara, por esto, esa región, ese condado, se llamaba Condado de Trastámara, el condado al otro lado del Támara. Durante un tiempo, el título de conde de Trastámara no era un título vitalicio, sino que, al fallecer su poseedor, el rey de Castilla se lo asignaba a otro noble. Pero en 1340, el rey de Castilla, Alfonso XI, concede ese título a un hijo bastardo, Enrique, uno de los hijos del rey con su amante Leonor de Guzmán, y este sí funda la casa de los Trastámara. Enrique, que sería conocido como Enrique II tras una guerra civil con su hermanastro Pedro I el Cruel, último rey de la Casa de Borgoña, supuso un cambio de la Casa Real de Borgoña a la Casa Real de Trastámara como rey de Castilla. Así, en poco tiempo, ese condado de Trastámara pasa de ser un título, podríamos decir, menor, a ser dinastía. Tras Enrique II toma el trono Juan I, su hijo, y así comienza la historia de los Trastámaras en España, en lo que conocemos ahora como España. Juan I le sucedería a su hijo, Enrique III, con el que entraríamos ya en el siglo XV, con quien se produce la conquista de las Islas Canarias, por ejemplo. Enrique III se casaría con Catalina de Lancaster, descendiente, por cierto, de Pedro I el Cruel, con quien hubo la guerra civil que daría paso a la dinastía Trastámara. Y estos son ya abuelos de nuestro protagonista, es decir, Enrique III casado con Catalina de Lancaster son los abuelos de Isabel. Bien, volvamos entonces a Isabel. Nace en Madrigal de las Altas Torres
actual provincia de Ávila, el 22 de abril de 1451. Era hija de Isabel de Portugal, segunda esposa del rey Juan II de Castilla. Tenía un hermanastro mayor, Enrique, hijo del propio Juan II con su primera mujer, María de Aragón, nacido unos 22 años antes, y además también tuvo un hermano, Alfonso, con lo cual en el orden de sucesión al trono de Castilla figuraría primero su hermanastro Enrique y posteriormente su hermano Alfonso. Esto dejaba en tercer lugar a nuestra protagonista en esta sucesión al trono. Cuando Isabel tiene solo 3 años de edad, en 1454, fallece su padre, Juan II, y es su hermanastro, Enrique, quien se hace con el trono de Castilla, siendo nombrado Enrique IV al día siguiente del fallecimiento. No había demasiada relación entre ambos, se criaron en ambientes distintos. Enrique IV se casaría con Juana de Portugal, con quien tendría una hija, que también se llamó Juana, y que sería la heredera al trono de Castilla a su fallecimiento. A esta hija, Juana, en la historia se le conoce como Juana la Beltraneja. ¿Cuál es la razón? Pues en aquel reino de Castilla, la nobleza opositora al rey Enrique IV decían que éste era impotente y que su hija Juana no había sido engendrada por él, sino por su valido y hombre de confianza Beltrán de la Cueva. Líos de palacio, amigos viajeros, nada fuera de lo habitual en aquellas épocas. Con Enrique IV ya como rey, la reina Isabel, su madrastra, que tienen una relación de bastante poco aprecio, se instala en Arévalo, llevándose con ella a sus hijos, Isabel, nuestra protagonista, y el infante Alfonso. Al parecer, la reina Isabel sufre algún tipo de enfermedad mental y pasa por una época dura, con necesidades incluso económicas, ya que Enrique IV realmente no quería saber demasiado de ello. Son muchos los cronistas que describen que Enrique IV no cumpliría con el testamento que había dejado su padre en relación con la reina Isabel y con sus hermanastros, con Isabel y Alfonso. Aunque desde los 3 años el futuro de Isabel, nuestra protagonista, estaba apalabrado en matrimonio con Fernando, hijo del rey Juan II, pero no el de Castilla, sino el de Aragón. No eran muy originales los nombres, ¿qué le vamos a hacer? Su hermanastro Enrique IV rompió este acuerdo y trató de negociar otros matrimonios a los que ella era reacia. Con el rey Alfonso V de Portugal, rechazado por Isabel alegando que era mucho mayor que ella, había unos 20 años de diferencia. Con Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava, esta vez la diferencia era de casi 30 años entre ellos, se ve que su hermanastro Enrique escuchó su queja. Pedro Girón fallecería de camino a conocer a Isabel. Es que la historia de España está repleta de estos recovecos sombríos, a los que merece la pena asomarse así un poco, amigos viajeros. Más tarde trataría de desposarla con el duque de Guyena, Carlos de Valois, hermano de Luis XI de Francia, matrimonio que estuvo muy cerca de llevarse a cabo, pero el duque falleció de tuberculosis, cachis la marsalada. Mientras Enrique IV buscaba un matrimonio para su hermanastra, el rey Juan II de Aragón realizaba sus propias negociaciones en secreto para unir a Isabel con su hijo Fernando, pero a esto llegaremos un poquito más tarde. La nobleza, que ya vimos no tenía especial aprecio por Enrique IV, buscando poner en el trono al hermanastro Alfonso, hermano de Isabel, llevan a cabo la llamada Farsa de Ávila, una reunión que convocan estos nobles en Ávila. ¿Pero quién eran estos nobles? Pues estaban entre ellos el arzobispo de Toledo, el marqués de Villena, el conde de Paredes, otros caballeros con algún menor estatus, y también se encontraba allí, en Ávila, el infante Alfonso, con solo 11 años de edad, a quien estos nobles quieren instaurar como rey. Allí celebraron una misa, posteriormente se subieron a un tablado donde leyeron una declaración con todos los agravios que le atribuían al rey Enrique IV, que apoyaba a los musulmanes, que era homosexual, que tenía favoritismo por la familia de la Cueva, que además su hija Juana no era hija suya, por lo que quedaba descartada como heredera, y presentan a Alfonso como legítimo rey.
¿Y esto qué conlleva? Esto desemboca en un conflicto civil muy importante. Alfonso es ahora llamado Alfonso XII, conocido como el Inocente, que no era más que un títere en manos del marqués de Villena, y estuvo reinando de forma paralela con su hermanastro Enrique IV. Bueno, llegó a reinar 3 años, hasta que con 14 años fallece, oficialmente por pestilencia, que es algo común en la época, aunque para todo aquel que guste de intrigas, la opinión popular y la de muchos investigadores que fue envenenado. De este breve reinado de Alfonso y de su majestuosa corte en Arévalo, que reunía a algunos de los caballeros más importantes de Castilla, escribiría uno de sus cortesanos, Jorge Manrique, en coplas a la muerte de su padre. Pues su hermano el Inocente, que en su vida sucesor se llamó, qué corte tan excelente tuvo y cuánto gran señor que le siguió. Con la muerte de Alfonso XII en 1468, Enrique IV queda como único rey de Castilla. Si bien el lío vendrá después con su fallecimiento, puesto que el trono debía heredarlo su hija Juana, quien muchos no la consideraban como digna de sucesión por no ser hija del rey, o su hermanastra Isabel. Este lío hereditario parecía aclararse cuando, poco después del fallecimiento de Alfonso, Enrique e Isabel firman el Tratado de los Toros de Guisando, por el que Enrique nombra a Isabel princesa de Asturias y la reconoce como heredera al trono por delante de Juana. A cambio se reserva el derecho de acordar su matrimonio y además obtendría la lealtad de la nobleza. Parte de este tratado es que Enrique se divorciara de su esposa. Eso nunca llegó a ocurrir. Enrique trataría de arreglar el matrimonio de Isabel con Alfonso V de Portugal, en un matrimonio que, como todos en esta época, no eran más que acuerdos estratégicos con un fin político. Pero Isabel dice que de eso nada de nada, que no va a casarse en contra de su voluntad. Impone su carácter. Isabel ya había decidido por su cuenta un matrimonio con Fernando de Aragón. Pero había un problema importante. La casa de Trastámara había entrado en paralelo tanto en el reino de Castilla como en el de Aragón. Así que, o cosas de la vida, Isabel y Fernando eran primos. Primos segundos, pero primos. ¿Esto era un problema? Por supuesto. Para poder casarse precisaban de una bula papal. El Papa Paulo II se niega a dispensar esta bula. Y con el emisario papal Rodrigo Borgia, que luego sería conocido como Papa Alejandro VI, los reyes católicos presentan una bula falsa, en connivencia con el propio Rodrigo Borgia, supuestamente emitida por el Papa anterior, Pío II, que permitía a Fernando casarse con cualquier princesa con la que tuviera consanguinidad. Gracias a esta bula falsificada, fíjese lo que son las intrigas de la historia, se firmarían las capitulaciones matrimoniales entre Isabel y Fernando. Una boda que, como todas en la época, se firmaba por intereses estratégicos. En este caso, los intereses del rey de Aragón y de los nobles castellanos, que pretendían controlar a los futuros reyes y sus decisiones, pero no calcularon ni por asomo las consecuencias que esta boda traería consigo. La boda se celebró de forma clandestina en 1469, escabulléndose ambos de todas las trabas impuestas por Enrique IV, que trató de impedir la unión por todos los medios. No sería hasta 1471 cuando el matrimonio sería finalmente legítimo, con una bula papal, esta vez real, emitida por el siguiente papa, Sixto IV. Es decir, en 1469, con el matrimonio secreto, la unión no era legítima, y una vez enterado Enrique IV del matrimonio, rompe los pactos que había firmado con su hermanastra, aquellos tratados de los toros de Guisando, repudia a Isabel y vuelve a nombrar como heredera al trono a su hija Juana. Damos un pequeño saltito, diminuto, de 1469 con la boda con esta bula ilegítima, a 1471 con el matrimonio legitimado y finalmente 1474. Fallece Enrique IV. ¡Ay, mamita, la que se nos viene encima! El día siguiente del fallecimiento de Enrique IV, tanto Isabel como Juana, que tiene acordado matrimonio con su tío Alfonso de Portugal, se proclaman reinas de Castilla. Nos encontramos con 2 reinas en Castilla. ¿A qué huele eso? Nueva guerra civil. En este caso, la conocida como Guerra de Sucesión Castellana. Una guerra que no únicamente enfrentó a los castellanos entre sí, sino que fue un conflicto a escala como mínimo ibérica. Isabel cuenta con el apoyo del Reino de Aragón,
mientras que Juana cuenta con el apoyo de Portugal y con Francia. Francia, como no iba a estar metida en un fregado donde pudiera sacar tajada. 4 años duraría esta guerra, aunque quedaría vista para sentencia con la batalla de Toro en 1478, cuando tropas partidarias de Juana tenían asediado a Fernando de Aragón en Zamora. Sin embargo, el invierno hizo mella en los atacantes, que tuvieron que retirarse a la villa de Toro, donde Fernando les alcanzaría y obligaría a entablar combate. Esta batalla, en lo estrictamente militar, no tiene ningún vencedor, pero estratégicamente fue de un calado tremendo. Las tropas portuguesas, que no habían logrado el apoyo prometido entre la nobleza, irían abandonando progresivamente, dejando el terreno libre para los isabelinos. Una campaña de marketing que ya quisieran hoy poder llevar a cabo las mayores marcas del mercado. Con emisarios en todas las ciudades, fueron convenciendo a nobles y caballeros para apoyar el reinado de Isabel. El futuro de Juana sería otro bastante distinto. Una vez falleciera su marido, que era como 30 años mayor que ella, ingresaría en un convento portugués y como monja pasaría el resto de su vida. La verdad es que es una vida muy triste la de Juana la Beltraneja, que se ve en esta guerra civil con poco más de 13 años. La guerra finalizaría oficialmente en 1479, con el Tratado de Alcasovas, un tratado que pone fin a las hostilidades con algunos pactos, especialmente entre Alfonso de Portugal e Isabel de Castilla. Con este tratado, el rey de Portugal renuncia a luchar por el trono de Castilla y la reina de Castilla renuncia a disputar el trono de Portugal. ¿Qué más cosas nos ha dejado marcado hasta nuestros días este tratado? Pues por ejemplo el reparto de las Islas Canarias, que quedaba como territorio castellano, cuando las Azores, Flores o Madeira quedaban en dominio portugués, que también se quedaba con Guinea y Cabo Verde. Coincidentemente con la finalización de la Guerra Castellana, que alza al trono como única reina de Castilla Isabel, fallece Juan II de Aragón, y su hijo Fernando, esposo de Isabel, le sucede en el trono. Así que tenemos ya la unión de Isabel I, reina de Castilla, con Fernando II, rey de Aragón. Esta sería una unión dinástica que marcaría indudablemente el futuro de lo que algún día se conocerá como España. ¿Cómo fue esta unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón? Pues, curiosamente, no se formó un estado único. Castilla y Aragón seguían siendo independientes el uno del otro. Los asuntos de Castilla los resolvía la reina Isabel y los de Aragón los resolvía el rey Fernando. Ninguno de los dos se entrometía en las tareas del otro. Las labores diplomáticas con otros reinos, diplomacia, una palabra que tomó especial relevancia con Isabel y Fernando, normalmente era Fernando quien se hacía cargo. Afrontaron una reforma de una entidad titánica a los reinos de Castilla y Aragón, especialmente Castilla. Estas reformas isabelinas llegaron a mantenerse casi 400 años vigentes. Isabel, inteligente y a su vez con una visión para rodearse de gente con capacidades excepcionales para manejar estas reformas y, lo que es más importante, ejecutarlas, es un ejemplo de cómo un jefe de Estado, en este caso una reina, debe hacer las cosas. Desde 1480 hasta 1492, solo un año después de firmarse la paz de la Guerra Civil Castellana, Castilla y por supuesto Aragón afrontarían la Guerra de Granada para expulsar a los musulmanes de la península. Y de 1495 hasta el final del reinado de Isabel se llevarían a cabo guerras en Italia. Es algo que muchas veces no se resalta sobre la figura de Isabel, que es transmitida como una figura que va del conflicto y se encomienda a Dios, pero su reinado fue de principio a fin constante guerra. Volviendo a la reforma, Isabel lleva a cabo una labor para homogeneizar el reino, y uno de los pilares fundamentales sería la unidad religiosa. Todo el reino debía estar bajo una misma religión, la católica, y para la expulsión, conversión, persecución de aquellas otras religiones, hace uso del Tribunal de la Inquisición. Y repito, hace uso de... Escucho a varios historiadores nombrar a Isabel y al Reino de Castilla como creadores de la Inquisición. A mi parecer es algo erróneo. La Inquisición tiene su origen en Francia, algunos siglos antes que en España. Sí es cierto que, a diferencia de esa Inquisición medieval, impuesta por la Iglesia, la Inquisición de Castilla fue impuesta por la propia monarquía, que la usó como un instrumento más de su poder absolutista, como si fuera un tribunal dirigido por la propia corona.
y tuvo como primera misión perseguir a los conversos, estos judíos falsamente convertidos al cristianismo. El Tribunal de la Inquisición seguiría activo más de 300 años. Isabel, ferviente católica, decretaría en 1492 la expulsión de los judíos del territorio de Castilla y en 1502, 10 años después de conquistar Granada, la expulsión de todos los musulmanes que no se convirtieron al catolicismo. Así, en 1502, en los reinos de Castilla y Aragón, todos eran católicos, y de no ser así, intervendría la Inquisición. El poder de los monarcas crecería durante su mandato. Isabel crearía el primer ejército permanente y profesional que habría en Castilla. Eran llamadas las Guardias Reales, que en el futuro darían lugar a los tercios. Sentó las bases de toda la administración tributaria, implantando la Real Hacienda, que duraría hasta el liberalismo, ojo. Implantaría el sistema de consejos, que no estaría formado por nobles, sino por ilustrados, por gente capacitada, con estudios, que asistía al monarca en la toma de decisiones. Castilla, en fin, bajo la batuta de Isabel, tuvo un sistema político mucho más moderno que el resto de Europa. Quiero aclarar que dedicaré un podcast por separado a cada uno de los hechos más relevantes del reinado de Isabel. La conquista de Granada, que fíjense, queridos viajeros, si es un hecho importante, que los restos de Isabel y Fernando reposan precisamente en la Capilla Real de Granada. La Inquisición y la unificación religiosa pues serán otro podcast y, por supuesto, un hecho que marcaría la historia europea para siempre, que da incluso, a nuestro modo de ver, el paso a una nueva época, el descubrimiento de América, del que no hemos hablado hasta ahora, pero que vamos a tocar al menos con unas pinceladas, aunque hagamos un podcast exclusivo para este hecho histórico. Cristóbal Colón llegaría a tener una entrevista con Isabel y Fernando por mediación de Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel, presentando su proyecto en 1485, que sería rechazado. Fray Hernando trata de convencer a los reyes y en 1486 Cristóbal Colón vuelve con su propuesta a los monarcas y en esta ocasión la someten a una junta de expertos, que la vuelven a rechazar. El proyecto, aunque arriesgado, era atractivo, pero en 1486 las arcas, en plena guerra de Granada, estaban vacías. Todo esto cambiaría en 1492. Una vez tomado el reino nazarí de Granada, las arcas respiraron y los reyes Isabel y Fernando, que querían adelantarse a Portugal en el descubrimiento de nuevas rutas comerciales, llegan a un acuerdo con Cristóbal Colón en las capitulaciones de Santa Fe, dando luz verde al proyecto colombino. Como digo, ese capítulo de la historia merece un podcast propio, pero era interesante al menos dar unas pinceladas. Ya con Granada conquistada, algo que reforzó el prestigio de los reyes Isabel y Fernando, el Papa Alejandro VI, si recordáis, antes Rodrigo Borgia, que estuvo implicado en aquella bula papal falsa emitida para aprobar el matrimonio de los monarcas, ahora es Papa, ahora es el Papa Alejandro VI. Aprueba conceder el título de católicos para ellos y para sus descendientes. Desde este momento ya podemos hablar de reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron 5 hijos, 4 mujeres y un único varón, todos educados y casados diplomáticamente para ser reyes. Pero habría un problema, ninguno lo sería en Castilla y Aragón, por lo que la dinastía Trastámara finalizaría con la reina Isabel y el rey Fernando, dando paso luego a los Austrias, a los Habsburgo. Estos matrimonios diplomáticos se basaron en la conveniencia de aislar al mayor enemigo de los reyes católicos una vez terminada la conquista de Granada. Trataban de aislar a Francia. El destino, de todas formas, le tendría guardada una carambola de mala suerte. La primera hija del matrimonio fue Isabel, que nace en 1470 y en principio es nombrada heredera al trono de Castilla y Aragón. Quedaría relegada al segundo lugar en la línea hereditaria en 1478 con el nacimiento de su hermano Juan. Así, Isabel, esta primera hija del matrimonio, fue casada con el príncipe Alfonso, heredero de Portugal. Este príncipe Alfonso fallece en 1491 y los reyes católicos, en contra de la voluntad de su hija, que quiere ser monja, la vuelven a casar con un portugués, en esta ocasión tío de su antiguo marido, Manuel, quien llegaría a ser rey de Portugal, siendo ella reina durante un año tan solo, ya que fallece al dar a luz a su primer hijo, al que llamaron Miguel de Paz.
Un heredero que, de haber vivido lo suficiente, podría haber reinado en toda la península ibérica, al haber heredado el reino de Portugal de su padre y los títulos de príncipe de Asturias y de Gerona por parte de las coronas de Castilla y Aragón. Pero únicamente sobrevivió 2 primaveras. Actualmente su cuerpo también descansa en la Capilla Real de Granada. Como decíamos, el segundo hijo era Juan, único varón, nacido en 1478, y que estaba llamado a ser el heredero de la corona de Castilla y Aragón. Tal era su importancia que habría unificado las 2 coronas, que hasta este momento actuaban de forma independiente. Sería la culminación de la unificación de los 2 reinos. Su matrimonio estaba pactado, al igual que el de su hermana Juana, tercera hija del matrimonio, que pasaría a la historia como Juana la Loca, con herederos de la casa de los Habsburgo. Juan se casaría con Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano, y Juana lo haría con Felipe de Austria, que luego conoceremos como Felipe el Hermoso, otro de los hijos de Maximiliano, y otra figura que será clave en la historia de la corona castellana aragonesa. Estos matrimonios fueron pactados a la vez. Pues Juan, el segundo hijo del matrimonio de los reyes católicos, el futuro heredero a la corona, fallece en 1497, muy poco después de casarse con Margarita, a la que había dejado embarazada de una hija que, para colmo de desgracia, nace muerta. La muerte de Juan y de su hija supone un revés tremendo para Isabel, tanto madre como reina. Con el fallecimiento de Juan, la primogénita, Isabel, pasa a ser la primera heredera al trono nuevamente, y por eso la importancia que decía de su hijo Miguel de Paz. Pero como hemos dicho, el drama continuaría. Primero moriría la madre dando luz al niño y a los 2 años solo moriría Miguel de Paz. Así que la herencia del trono pasa ahora a Juana, la tercera de los 5 hijos, que se había casado con Felipe de Austria, Felipe el Hermoso, y que tendría un hijo llamado Carlos, que seguro que a todos suena. Carlos I de España y V de Alemania. Pero ya hablaremos de él más adelante. ¿Qué pasaría con los otros 2 hijos de los reyes católicos? Pues la cuarta hija fue la infanta María, que curiosamente se casó con el viudo de su hermana Isabel, con Manuel de Portugal. Lo entiendo, es una locura de matrimonios cruzados. Pues eso, María se casa con su cuñado, que ahora es su esposo, y tienen 10 hijos. 2 de ellos llegan a ser reyes de Portugal, Juan y Enrique. Y para más locura aún si cabe, una de sus hijas, a la que también llama Isabel, llega a ser reina de Castilla y Aragón y emperatriz de Alemania, porque se casa con su primo Carlos I, o Carlos V si me escucháis de Alemania. Es que pocas telenovelas se hacen sobre las familias reales de lo que hoy es España, ¿eh? Y queridos viajeros, vamos a rizar aún más el rizo. Voy a hacer que os explote la cabeza. Debido a ese matrimonio entre Isabel, hija de María, cuarta hija de los reyes católicos, casada con Manuel de Portugal, y su primo Carlos I, hijo de Juana, tercera hija de los reyes católicos, casado con Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano de Alemania, tienen un hijo que se llama Felipe, que reinaría con el nombre de Felipe II, y que, por parte de su madre, puede reclamar el trono de Portugal. Así, Felipe II establece 2 generaciones después de los reyes católicos la unificación ibérica. Y bueno, y gobernaría medio mundo, siendo realista. ¿No es apasionante la historia? Es que ni el mejor director de cine os monta una trama de este nivel. Pero, ¿pensáis que la última hija de los reyes católicos, que he dejado para el final, para eso es la última, tiene menos importancia que los otros? Para nada, ¿eh? La quinta hija sería Catalina de Aragón, que por cierto su vida merece un podcast para ella sola. Nacería en 1485 y en 1501 se casa con Arturo Tudor, príncipe de Gales e hijo primogénito del rey de Inglaterra, Enrique VII. Arturo fallece antes de llegar al trono y Catalina se casa con su cuñado, con el hermano de Arturo, Enrique, que tras la muerte de su padre pasa a ser el rey Enrique VIII de Inglaterra y Catalina, por tanto, reina de Inglaterra. La hija de ambos, María Tudor, también sería reina de Inglaterra. Sé que es un baile de nombres, de personajes, de fechas, pero ¿sois conscientes de que los matrimonios estratégicos que hemos nombrado colocan a un aliado de los reyes católicos en todos los reinos con poder europeo, salvo Francia?
Por eso decimos, la diplomacia ejercida por Fernando e Isabel es digna de estudio. Dejando ya de lado la vida política de Isabel, que sin duda dedicaremos capítulos individuales a los hechos más relevantes de su reinado, porque si no esto se nos va a horas, vamos a tratar de arrimarnos un poco a la reina individualmente, como persona. Un ejercicio complejo, pero interesante, ya que Isabel marca el punto de inflexión entre dos épocas. Isabel apenas tuvo contacto con su padre, Juan II, y además su madre, Isabel de Portugal, supuestamente estaba afectada por algún tipo de locura. Hay quien dice que es por su participación en la ejecución del valido y amigo de su marido, Álvaro de Luna, que fue ejecutado porque ella presionó a su esposo Juan II. Así, Isabel está rodeada de personas extrañas, pero en las que deposita su total confianza. Personas como Gutiérrez de Cárdenas o Gonzalo Chacón, que le fueron fieles durante toda su vida. Fieles, leales, servidores inteligentes, asesores. El primero, Gutiérrez de Cárdenas, para darnos cuenta de la confianza de Isabel en él, le fue concedido ser el primero en entrar en Granada en 1492, de redactar los tratados de Tordesillas con Portugal, de ser el escolta de Catalina de Aragón en su viaje para casarse con Arturo Tudor, príncipe de Gales. Y al segundo, Gonzalo Chacón, baste decir una anécdota. Isabel lo llama afectuosamente mi padre. Para Isabel, Gonzalo Chacón fue el padre que nunca tuvo. Otra figura clave para entender la personalidad de Isabel sería una de las damas de compañía que había traído su madre desde Portugal. Se llamaba Beatriz de Silva, una mujer de un gran intelecto, fervorosamente religiosa, que inculca en la joven Isabel una pasión por la lectura, porque sí, Isabel aprendió a leer rápidamente, algo que no hacían todas las infantas. Doña Beatriz aficionó a Isabel a la lectura de obras piadosas, le enseñó a llevar una vida de contención, de austeridad, le transmitió su amor por la figura de Dios. No en vano, Beatriz de Silva años después fundaría la Orden Religiosa de la Inmaculada Concepción, precisamente con ayuda de Isabel, que ya es reina de Castilla. Beatriz de Silva llega a ser beatificada y canonizada, siendo ahora Santa Beatriz. Así que fíjense, la religión es clave en la figura de Isabel I, algo por lo que, a ojos de hoy, su figura es criticada y utilizada como modelo de intolerancia del catolicismo. No quiero entrar en debates morales, no es mi intención, pero la historia jamás debe analizarse usando los zapatos del siglo XXI. Hay que calzarse los de la época. Bien es cierto que el mandato de Isabel como reina tiene entre sus decisiones la expulsión de los judíos y musulmanes, unificando en una sola religión el territorio de Castilla. Pero esto era algo habitual de la época. Esa unificación religiosa ya la habían llevado a cabo otros reinos, como Inglaterra o Francia, 300 y 200 años antes que Castilla, respectivamente, o los ducados de Parma y Milán, o el archiducado de Austria a principios del siglo XV. No era algo exclusivo del reino de Castilla. Y es más, justo después de Castilla lo harían los reinos de Navarra o el reino de Portugal. Pero el tema de la expulsión de los judíos, como digo, da para un capítulo completo que dedicaremos en las próximas semanas. La relación personal de Isabel con su hermanastro Enrique fue muy interesante. No parece, según los cronistas, que hubiera una mala relación entre ambos. Es cierto que Enrique no había cumplido con el acuerdo de herencia de su padre hacia Isabel y su hermano Alfonso, que incluso por momentos les hizo pasar por penurias económicas, y por supuesto que trató de casar a Isabel por todos los medios con personas que no le interesaban. Pero no parece que por parte de Enrique hubiera odios a su hermanastra, sino pretendía alejarla del trono de Castilla. Igualmente, Isabel no trató de destronar a su hermano Enrique cuando éste era rey. Su pretensión fue ser nombrada heredera una vez éste falleciera, pero no quiso en ningún momento iniciar una guerra civil por arrebatarle el trono a Enrique como sí hicieron los nobles usando la figura de su hermano Alfonso. El personaje de Enrique IV es también fascinante. Es un personaje atormentado, acusado de ser impotente, acusado de ser homosexual, que tardó muchísimo en tener a su única hija Juana y que, como dijimos, recibió el mote de la Beltraneja porque no era considerada hija de Enrique sino de su valido. Es un personaje lleno de contradicciones, muy interesante, que también es capital para entender la personalidad arrolladora de Isabel, que siendo solo una cría, supo lidiar, o como mínimo, supo rodearse de esa gente fiel que antes nombramos,
para evitar todas las zancadillas que su hermanastro le iba tratando de poner en forma de matrimonios de conveniencia. Hemos nombrado a Alfonso, hermano de Isabel. Ambos eran hermanastros del rey Enrique IV y se tenían ciertamente el uno al otro. La relación entre Isabel y Alfonso era muy íntima. Es otra figura fundamental para Isabel, especialmente cuando, tras la farsa de Ávila, es nombrado rey de Castilla por los nobles que lo enfrentan a Enrique IV, y Alfonso, que es solo un niño, abandona a su hermana Isabel en una corte de Enrique IV a la que ella es ajena. Una separación que todas las crónicas coinciden en decir que fue muy cruel, que ambos se echaban mucho de menos el uno al otro, y que para Isabel este tiempo en la corte de Segovia fue como estar en cautiverio. Y la muerte de Alfonso, inesperada, quizás incluso fue envenenado. Fue un golpe devastador para Isabel que, cuentan, incluso lo asistió en su lecho de muerte. Isabel llamaba a su hermano mi rey. Sin duda hubiera sido fiel a su hermano si éste hubiera podido reinar. Puede que estas dudas sobre el envenenamiento de Alfonso sean una de las causas que le harían pelear por ser ella la heredera a la corona de Castilla y no su sobrina Juana. Tras esto, Isabel jamás tendría ninguna duda sobre la legitimidad de su reclamación a ser la heredera al trono de Castilla. Isabel era una mujer ilustrada, ha leído, conoce las leyes, sabe que la línea hereditaria es siempre a favor del hombre, pero con la muerte de Alfonso, ella tenía claro que Juana no era hija legítima de Enrique y que el trono, en ausencia de varón, una vez falleciera su hermano Enrique, debía pertenecer a ella, como así lo dictaban las normas de sucesión. Defendió su derecho al trono con vehemencia en todo momento. Y hablando de la educación de Isabel, su padre, Juan II, ya había dispuesto en el testamento el presupuesto que había de dedicar a que Isabel recibiera una educación propia de la hija de un rey. Pero Enrique IV no cumplió los deseos de su padre. Isabel logró primero en Arévalo, con su madre, y luego ya en la propia corte de Segovia, una formación integral superior a los nobles de la época. Fíjense, viajeros, el interés que tuvo Isabel por la educación. En su mandato como reina fue cuando Antonio de Nebrija presentó la primera ortografía de la lengua castellana. Luego es cierto que Nebrija tendría ciertas tiranteces con la Inquisición debido a sus investigaciones sobre los textos sagrados, pero bueno, habría que resaltarlo. También quizás por su influencia portuguesa que le venía de parte materna, Isabel siente fascinación por las expediciones marítimas. Y esto es clave para el futuro descubrimiento de América financiando la aventura de Colón, que a priori parecía una idea bastante alocada del marinero genovés. El comportamiento de Isabel como reina de Castilla para con su marido Fernando sería ejemplar. De nuevo, os pido mirar la historia con los ojos de ese momento, y no con los de ahora. Fernando tuvo innumerables amantes, como era habitual en los reyes de la época. Isabel, por su parte, cuentan que incluso dormía con sus hijos en la misma cama en ausencia del rey, para mostrar así que era pura y fiel. Y quizás por esa religiosidad de la que hacía gala, llegó a hacerse cargo de esas amantes que Fernando iba desechando una vez se cansaba de ellas, dándoles algún trabajo en la corte, garantizándoles cierta seguridad. Fernando e Isabel se apoyaron mutuamente, no nos equivoquemos. Posiblemente incluso se admiraban. Y a pesar de ser un matrimonio de la época, es decir, un matrimonio fundamentado en tener un objetivo político y que duraba por mantener las dinastías, ciertamente se querían a su manera. Como anécdota, es interesante recoger las crónicas de la noche de bodas de Isabel y Fernando, para entender un poco la época de la que hablamos. Las crónicas relatan lo siguiente. Estaban a la puerta de la cámara nupcial ciertos testigos puestos delante, jueces, regidores y caballeros. Tras la consumación, mostraron la sábana manchada de sangre de la novia, mostrándola a todos como cumplido testimonio de su virginidad y nobleza. Imaginad la escena. La pareja real se iba a la cámara nupcial y tenían en la puerta a los testigos para dar, pues eso, testimonio de lo que ocurre. Pero oye, que igual lo ocurría con los partos, se hacían con testigos. No podemos jamás juzgar la historia con ojos de nuestro tiempo. Con sus hijos, que por desgracia le trajeron más tristezas que alegría, Isabel también tendría una buena relación. Los hijos de reyes, volvemos a insistir en mirar con ojos del siglo XV, eran utilizados como herramientas diplomáticas y son casados para mantener relaciones con otros reinos. De los 5 hijos, Isabel se centra por completo en su hijo Juan, que debe ser el heredero de las coronas de Castilla y Aragón, el que unificaría ambas coronas. Su muerte tuvo que ser un mazazo tremendo para los reyes católicos, que además, poco después, sufrieron también la muerte de su primera hija Isabel durante el parto de su hijo, que también fallecería después. 3 muertes que marcan mucho el comportamiento de la reina Isabel.
Hay una Isabel antes de 1498 y otra muy distinta tras 1498, incluso en su forma de vestir. Es muy comentada también la relación que tuvo Isabel con su hija Juana, con la tercera hija, con Juana la Loca, que al parecer era bastante díscola y sobre la que la reina diría que jamás llegaría a comprenderla. María, su cuarta hija, sería la que quizás llevó más tranquilidad a la familia real. Se casó con el viudo de su hermana Isabel, sería reina de Portugal y tendría 10 hijos, algunos de ellos claves en el futuro. Y de Catalina, la quinta hija de los reyes católicos, ¿qué podemos decir? Llegó a ser reina de Inglaterra. Imaginen su importancia. Aunque su final también tiene tela sobre la que hablar. Quizás sea importante volver a centrarnos en su relación con Juana, su tercera hija, y quien a la postre sería quien heredaría el trono. Juana se casa con Felipe el Hermoso, y a Isabel le llegan noticias sobre sus comportamientos extraños, sobre sus celos enfermizos, que abandona sus deberes como esposa, que abandona sus deberes religiosos. Tanto es así que Isabel le envía un fraile de confianza para ayudarle con sus problemas. Los últimos años de Isabel no debieron ser fáciles. Desde 1498 hemos dicho que no sería la misma. Y tras lo que había tenido que luchar para tener la corona de Castilla, ahora veía que su heredera sería Juana, quien no parecía la mejor decisión para llevar un reino, que además estaba casada con Felipe el Hermoso, que era cercano a Francia, algo que le causaba desconfianza. Además, sus otras dos hijas se encontraban en Portugal una y la otra en Inglaterra. La de Inglaterra pasando por problemas en su matrimonio con Enrique VIII. No existía apenas comunicación entre la madre y las hijas, por lo que se había quedado sola como madre. Solo tenía cerca a Juana y su relación con ella era problema tras problema. Como último bloque, ¿cuál era la opinión pública de la época sobre Isabel? Pues en un principio, con esas tramas de entre Alfonso y Enrique, tiene una baja popularidad. Sin embargo, una vez logra la corona, es vista como la esperanza tras el caos del reinado de su hermanastro Enrique IV. Y se gana a todo el pueblo, y al resto de mandatarios. Tanto es así que se le llegó a comparar con la Virgen María. Se le veía como un líder implacable pero justo, designado por Dios. Puso la figura de la mujer a la altura del hombre. Ojo, viajeros, con esto. Siglo XV, donde la mujer tenía una importancia residual en la vida pública y ella se convirtió en la persona más poderosa del mundo. Amada y temida por todos. Imaginad, viajeros, la reina Isabel pisó los campos de batalla durante toda la conquista de Granada. Tenía ovarios bien puestos la reina, ¿eh? De ella, cronistas de la época declararían palabras como las de Pedro Mártir de Anglería. Su modestia personal y mansedumbre admirables. Del rey nos sorprende que sea admirable, pues leemos en las historias incontables ejemplos de hombres justos, fuertes, dotados de virtud, incluso sabios. Pero ella, ¿quién me encontrarías tú entre las antiguas, de las que empuñaron el cetro, que haya reunido juntas en las empresas de altura estas tres cosas? Un grande ánimo para emprenderlas, constancia para terminarlas, y juntamente el decoro de la pureza. Esta mujer es fuerte, más que el hombre más fuerte, constante como ninguna otra alma humana, maravilloso ejemplar de pureza y honestidad. Nunca produjo la naturaleza una mujer semejante a esta. ¿No es digno de admiración que lo que siempre fue extraño y ajeno a la mujer, más que lo contrario a su contrario, eso mismo se encuentre en esta ampliamente y como si fuera connatural a ella? O las de Hernando del Pulgar. Muy buena mujer, ejemplar de buenas y loables costumbres. Nunca se vio en su persona cosa incompuesta, en sus obras cosa mal hecha, ni en sus palabras palabra maldicha. Todos coincidían además en que era una mujer hermosa, de cabellos dorados, de piel blanca, algo que era muy normal en los trastámaras, de ojos entre azules y verdes, rasgos que también compartían su hija, especialmente Catalina. Y finalmente llegamos a 1504. Isabel lleva muchos años sufriendo un debilitamiento físico. Creen los historiadores que debido a un cáncer de útero que comenzó durante la conquista de Granada. Fíjense, desde más de 10 años antes venía sufriendo Isabel una enfermedad que le provocaba constantes sangrados vaginales, por ejemplo. Pero Isabel jamás mostró una señal de debilidad. Los propios cronistas cuentan que ocultó su enfermedad. Su valentía una vez más fue puesta a prueba. Fallece en noviembre de 1504 y es enterrada en un primer momento en el monasterio de San Francisco de la Alhambra, en Granada, en una sencilla sepultura como así había sido su deseo.
Poco después sería trasladada a la Capilla Real de Granada, donde también descansan los restos de su marido, Fernando, de su hija Juana y su esposo Felipe, así como los restos del bebé Miguel de la Paz. Una visita obligada para quien tenga la suerte de disfrutar de la maravillosa ciudad de Granada. En el Museo de la Capilla Real, además de gran cantidad de cuadros y del misal de Isabel, también podemos ver el cetro y la corona real. Me gustaría terminar usando unas palabras de la historiadora María Pilar Queralt del Hierro, autora del libro Isabel de Castilla, Reina, Mujer y Madre. Isabel tuvo un carácter fuerte y decidido, pero me gusta definirla como una reina poderosa, una madre entregada y, sobre todo, una mujer profundamente desgraciada. Y cuando digo esto, me fundamento en que creció en soledad, entre cortesanos intrigantes y ambiciosos, que vio morir a su hermano menor y enterró a 2 de sus hijos y murió viendo a su heredera Juana, sumida en la demencia. Pues sí, queridos viajeros. Isabel falleció, dejó escrito su testamento. Juana accedería al trono de Castilla junto con su marido Felipe el Hermoso, que falleció poco después que Isabel, también en extrañas circunstancias. Solo 2 meses ostentaría la corona de Castilla. Fernando, marido de Isabel, padre de Juana, usando como pretexto la locura de su hija, la recluyó en Tordesillas y asume el control tanto de la propia corona de Aragón como la de Castilla, hasta que pudiera gobernar su nieto Carlos, hijo de Juana y Felipe, que estaba siendo criado en Flandes y que no llegaría a la corte hasta que Fernando el Católico fallece en 1516. Es nombrado rey de Castilla y Aragón sin apenas hablar castellano y posteriormente es nombrado emperador del Sacro Imperio Germánico Romano en 1520, a la muerte de su abuelo paterno, Maximiliano de Austria. Pero eso, amigos, es otra historia. Espero haberles hecho pasar un rato agradable. Mantengan sus mentes abiertas, sus corazones audaces y sus oídos atentos a las historias del pasado. Podéis contactar conmigo a través de cualquiera de las redes sociales de Cápsulas de la Historia, como Facebook, Instagram, Twitter, a través de los comentarios de iVoox o por correo electrónico. Y recuerden, en 3 tiempos se divide la vida. El presente es muy breve, el futuro dudoso, solo el pasado es cierto. Muchas gracias. I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.